Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Todos los temas de los que vamos a hablar van a estar detallados en la descripción del vídeo y vamos a arrancar por una noticia que viene desde Alemania con relación al equipo Aston Martin, con la que podrían perder a su team principal. Estamos hablando de Mike Krack y es que hay un equipo de la parrilla interesado en hacerse con sus servicios. Estamos hablando del equipo Audi y según información alemana, Audi estaría muy interesado en fichar a Mike Krack. Os recalco lo de información alemana porque ya sabemos que Audi es un fabricante alemán. Andreas Seidel, el CEO del grupo Sauber, estaría bastante interesado. Recordemos que esta figura, la de team principal, no la tiene el equipo Sauber desde que se marchó Frederic Vasseur, cuando fichó por la escudería Ferrari la pasada temporada. Desde entonces Sauber no tiene team principal. Hoy en día está Alessandro Aluni Bravi, que ejerce como team principal, pero realmente es su puesto como tal es representante del equipo. No hay team principal realmente. Se habló que lo buscarían. Ya ha pasado un año y pico y no han encontrado a nadie. Quiero decir que no les surge prisa en ese sentido, pero se habrían interesado en fichar a Mike Krack. Alessandro Aluni Bravi no desaparecería, volvería a su rol, es que ya de por sí estaba dentro del propio grupo Sauber. También en el pasado intentaron fichar a Mattia Binotto, que es una persona que también se rumoreó con Aston Martin, recordad, pero en el caso de Mattia Binotto se informó que llegó a estar incluso en las instalaciones de Sauber. Vio que eso era un caos y obviamente no acabó aceptando la oferta. En Aston Martin no era para ser team principal, recordad que esto lo contamos en el canal, que no se hablaba para sustituir a Mike Krack, en aquel caso sí que era para ser team principal del equipo Sauber, pero no acabó aceptando Mattia Binotto esa oferta. Así que por ahora todavía no tienen esa opción y ahora estarían interesados en conseguir el fichaje de Mike Krack, que luego aquí hay una intrahistoria en Audi que ahora mismo os vamos a comentar, pero viéndolo primero por la perspectiva del equipo que pierda Mike Krack, viéndolo por parte de Aston Martin, sinceramente no sé si es una buena o mala noticia, porque, hombre, debería de ser mala noticia, ¿no? Si se acabase marchando Mike Krack, que para primero deciros que esto es bastante complicado que ocurra. Yo creo que Krack está bastante bien asentado en Aston Martin. Salvo que le apetezca el reto de Audi, no lo vería con mucho sentido, porque además el proyecto de Aston Martin pues sigue creciendo de cara a ese 2026 ser exitoso. No tendría mucho sentido que se marche ahora, antes, a las puertas de por lo menos ver si de verdad acaban evolucionando o no en 2026 a ser un equipo exitoso. Pero volviendo a la perspectiva desde Aston Martin, es que tampoco es Krack aquí, no sé, no es Flavio Briatore en sus mejores momentos tampoco, ni siquiera, que vamos a hablar sobre el Flavio Briatore, por cierto. Es un team principal funcional, es un team principal que está muy bien porque a Aston Martin le sirve porque da el discurso necesario, da el discurso institucional, que no me salía la palabra, a los medios. Y ya está, pero realmente tampoco ha demostrado gran cosa. Incluso si acaso os diría que es hasta buena noticia si si fichan después de Krack un buen team principal. Quiero decir con esto, me imagino que incluso, vamos a poner un supuesto de que se marchase Krack, es que me veo a Aston Martin perfectamente pudiendo volver a fichar a Otmar Szafnauer. Pues eso no me vale, obviamente, pero quiero decir, si fichan a alguien bueno, a alguien... yo ficharía también a un ingeniero técnico, quiero decir, a alguien que ha sido director técnico. Creo que suele ser el perfil que no lo suelen elegir tampoco, pero creo que suele ser el perfil luego que acaba siendo más exitoso. Ross Brown en Mercedes, bueno, y en el Brown GP, por supuesto, pero en Mercedes en 2010, 11, 12 y 13 fue bueno, en 2013 ya fue Toto Wolff, si no recuerdo mal, pero fue director técnico y luego acabó Mercedes siendo lo que ha sido, ¿no? Que también tiene bastante influencia. En McLaren está Andrea Stella, que Andrea Stella era técnico. En Haas, fijaros la mejora que en general han dado este año. Y ha sido también gracias a Yao Komatsu. Yo pondría a alguien de ese estilo, pero bueno, luego es difícil también, por supuesto, encontrarlo. Pero que realmente no sé si sería buena o mala noticia para Aston Martin, porque además tampoco ejerce un rol de... No es ese rol técnico tan técnico, quiero decir, tampoco es un rol de liderazgo, porque es que es muy flojito. Un rol de liderazgo, por eso os he comentado lo de Briatore, me refiero, porque esto es algo que, por ejemplo, Alonso siempre ha destacado mucho, que es importantísimo para un equipo, ¿no? De tener
tener a alguien que sea ese líder, que sea el que lleve las riendas del equipo. En este caso no lo ejerce él porque lo ejerce Lawrence Stroll, por lo menos así lo ha comentado muchas veces el propio Fernando Alonso, ¿no? Que es Lawrence Stroll el líder de ese equipo. Entonces, como tampoco tiene que ejercer ese rol, no es un rol técnico. A mí me parece Mike Crack una persona que, oye, pues está bien porque te cuenta 3 cosas que quiere Aston Martin que sepamos después de las carreras, ¿no? Pues esto ha ido bien, esto ha ido mal. Sí, admiten que han fallado en la estrategia, pero es que poco más, es que no sirve de gran cosa. Entonces a Aston Martin le viene muy bien justo por eso, pero yo creo que incluso si viniese alguien de ese rol técnico, podría ser hasta positiva la marcha de Mike Crack. Así que bueno, veremos quién puede ser el sustituto si se acaba marchando Crack, que no creo que ocurra porque Audi está bastante... Hay una situación compleja en Audi que justo ahora os vamos a comentar. Creo que está bastante cómodo en Aston Martin por también lo que os cuento. Tampoco le ejercen esa presión de tenerlo y encima pues es que el equipo va hacia arriba. Entonces tampoco tendría mucho sentido abandonar el barco cuando va subiendo ahora mismo. Dicho esto, hay una inestabilidad muy grande en Audi, como os estoy diciendo, según este medio alemán que ha sido quien ha dado la noticia y por lo que estarían buscando hacer este tipo de cambios hasta el de fichar a Mike Crack, que tampoco sé si en el caso de Audi sería el mejor fichaje posible Crack. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, pues es que dentro de Audi, dentro del departamento de Audi de cara a la Fórmula 1, están teniendo mucha tensión por la falta de resultados que hay en el equipo Sauber y por la falta de avances que está habiendo en el proyecto, en este caso, tanto del propio Sauber en rendimiento en pista como del propio equipo Audi, porque recordemos que siempre lo hemos contado, a Audi le está costando mucho hacer los fichajes necesarios. En este sentido juega en contra también dónde están situados. Si le juega en contra incluso a Ferrari, que ahora la información que está saliendo es que Adrian Newey les habría rechazado porque no se quiere ir a Italia, imagínate Suiza, que es el único equipo suizo que hay en la Fórmula 1. Bueno, es que es uno de los 3 equipos que no tienen sede en Gran Bretaña y están en Suiza. Y es un punto muy negativo que tiene el equipo, eso lo han comentado realmente abiertamente en muchas ocasiones y que les está costando de por sí hacer fichajes. Luego, pues lo que os he dicho antes de que intentaron fichar a Mattia Binotto y lo rechaza, pues porque en teoría eso estaba siendo bastante caos, entonces está habiendo bastante tensión ahora mismo dentro de Audi, incluso... Aquí añadiría yo, pensándose si han hecho buena compra, quizá hubiera sido mejor otra forma de entrar a la Fórmula 1 que comprando Sauber. Tanto Oliver Hoffmann, que es el representante jefe de Audi, como Andreas Seidel, que es el CEO del grupo de Fórmula 1, están teniendo además muchos rifirrafes últimamente por la gran tensión que hay. Hay una preocupación muy grande porque no se están consiguiendo estos fichajes, ya no solo además técnicos, sino de pilotos, siendo Hoffmann una persona que está, por así decirlo, acusando a Seidel de no estar consiguiéndolo y además comentando que la clara representación de que el proyecto no está avanzando es no haber fichado a Carlos Sainz todavía. Esto es la información que sale. ¿Por qué? Porque a Sainz llevan persuadiéndole desde el año pasado, desde cuando los estaba rechazando porque se iba a quedar en Ferrari y bueno, eso lo podías entender. Los rechazaban desde entonces y luego al final va a resultar que no se puede quedar en Ferrari y tampoco va a ir a Audi, pese a que Audi esté siendo además el equipo que más le está ofreciendo, que eso es una clara representación, ¿no?, de cómo estaría avanzando, por lo menos es lo que le está acusando Hoffmann en este sentido a Andreas Seidel. Así que por todo esto se están centrando en ese fichaje de Mike Crack y se está hablando también de que la tensión llega hasta tal punto y la guerra entre Hoffmann y Seidel está también llegando hasta un punto que Hoffmann está intentando echar a Seidel, aunque Hoffmann yo en este sentido creo que lo tendría algo más fácil porque creo que es su superior, pero Seidel está intentando que echen a Hoffmann y así ser él el manda más de todo Audi Fórmula 1 y no tener ningún superior. Y esto podría ser algo que acabe ocurriendo según la información que hay alemana. Bueno, pues desde luego un caos, un descontrol que está habiendo en Audi, que veremos si fichan a Mike Crack, si esto lo puede solucionar. Por esto os digo, yo no creo personalmente que puede ocurrir. No creo personalmente que Crack se marche a Audi, viendo además el panorama que tienen, pero desde luego que ahora mismo no está siendo positivo. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas, pero ya que estamos hablando acerca de team principals, acerca de personajes de Fórmula 1, vamos a hablar acerca de Flavio Briatore, que lo hemos mencionado y os he dicho que íbamos a hablar acerca de él, y vamos a hablar en esta ocasión acerca de Flavio Briatore y cómo se gestó
anunció, según Bernie Ecclestone, su regreso a la Fórmula 1. Ya sabemos, Bernie Ecclestone, ex dueño de la propia Fórmula 1, que sigue muy involucrado en general, sobre todo desde atrás, se le ve muchas ocasiones también en el circuito y demás. Ecclestone ha comentado cómo se gestó ese fichaje de Flavio Briatore de regreso a Alpine. ¿Y cómo sabe Bernie Ecclestone cómo se ha gestado ese fichaje? Pues porque fue, en parte, gracias también a él que se ha fichado al final a Flavio Briatore. ¿Por qué? Bueno, pues lo que comenta Bernie Ecclestone es que tiene muy buena relación con Luca De Meo, CEO del grupo Renault, y comenta que De Meo ya estaba desesperado, que no sabía qué hacer, que no le salían las cosas. Recordad que es que desde antes de que llegase Alonso ya se empezó a hablar acerca de un plan de 100 carreras que tenían. Ya cuando llegó Alonso es cuando empieza en teoría ese plan de 100 carreras para volver a ser exitosos. Ese plan de 100 carreras decía que en el 24 ya estuviesen ganando, no llegando a podios. Podios era 2023, sino ganando. Obviamente eso no ha acabado ocurriendo. Veremos si ahora lo que dice el Briatore de en el 26 estar otra vez en una posición ganadora se acaba cumpliendo. Pero independientemente de ello, desde luego que ese plan no funcionó, ha habido muchísima inestabilidad. Ficharon a Otmar Szafnauer y lo echan al año y medio. En el año y medio que está Otmar Szafnauer se carga, porque esto lo gestiona muy mal, a los pilotos que tenían, porque se les va Oscar Piastri, que era la joya que tenían de joven piloto que esperaban que fuese su estrella en Fórmula 1, se les acaba marchando. Se les va además también Fernando Alonso en el mismo año, se les va a ambos, que hubiera sido una dupla perfecta en 2023 y no, se quedan con Ocon y con Gasly. Ha habido muchísima inestabilidad en general y ahí es cuando entró Ecclestone en escena. Cuando Luca De Meo le pidió ayuda, estuvo pensando qué se podría hacer en el equipo, que aquí yo creo que incluso también se plantearon a lo mejor el hecho de venderlo, ¿no? Tantos rumores que ha habido sobre una posible venta, seguramente aquí estuvo también en juego, también estuvo aquí sobre el aire, por así decirlo, pero al final acabó cayendo Ecclestone en que estaba Flavio Briatore, que podía estar en Fórmula 1, porque recordemos que el veto de por vida de Briatore le duró un año porque se lo acabaron quitando y hacía ya mucho tiempo que estaba siendo además también embajador de la Fórmula 1. Se les ocurrió Briatore y que sería la única persona que podría sacar del pozo, por así decirlo, al equipo Alpine. Hablé con el jefe de Renault, Luca De Meo, durante mucho tiempo. Estaba desesperado. Entonces me vino a la mente Briatore. Rápidamente estuvimos de acuerdo en que en una situación tan complicada, solo una persona, un vagabundo entre los ángeles, me encanta lo de un vagabundo entre los ángeles, podría ayudar. Ya tenemos suficientes santos en el gran circo. La mayor virtud de Flavio era: haz que las conversaciones sean cortas, trabaja y piensa a lo grande. No necesitas amigos en la Fórmula 1, solo necesitas éxito. Así que eso es lo que comenta en este caso Bernie Ecclestone cuando recomendó a Flavio Briatore para el equipo Alpine. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas. Tenemos que hablar acerca de rendimientos y demás y de desarrollo. Además, esto es interesante lo que os vamos a comentar de desarrollo, pero vamos a comenzar hablando acerca de Sergio Pérez, de una desventaja con la que contó en el último Gran Premio y con la que espera ahora no tener esa desventaja en Hungría y poder ser más competitivo. Checo Pérez corrió con un suelo antiguo en el Gran Premio de Silverstone, o mejor dicho, Verstappen corrió con un suelo con mejoras. En el pasado fin de semana Red Bull introdujo unas actualizaciones en el RB20 que tenían que ver con el fondo del coche, pero estas actualizaciones estaban programadas para Hungría. Teóricamente Red Bull debería de llevar mejoras en Hungría, así que veremos qué es lo que acaban introduciendo, pero en parte consiguieron adelantar el suelo. Esto es normal, cuando adelantan las mejoras hay ocasiones en las que solo las lleva uno de los dos pilotos. En el propio Gran Premio de Silverstone solo llevó, por ejemplo, Hülkenberg las mejoras de Haas. En el Gran Premio de Miami, recuerdo, por ejemplo, llevó solo Norris las mejoras de McLaren, no las llevó Piastri, las mejoras que ya les hicieron estar peleando por las victorias. Bueno, si al final se adelantan, son capaces de hacerlo, es habitual, puede ocurrir que no, pero es habitual que solo las lleve un piloto. Quiero decir, en el caso, por ejemplo, de Ferrari en España, que introdujeron mejoras adelantadas, porque en teoría iban a llegar en Silverstone, la llevaron los dos pilotos. Puede ocurrir también que sí que les dé tiempo a producir para ambos coches, pero habitualmente, por ejemplo, Russell también en Mercedes, solo llevó el alerón delantero nuevo en Mónaco y luego ya lo llevó Hamilton la siguiente carrera. Es algo normal, aquí le tocó a Verstappen llevar ese nuevo suelo, Checo no lo llevó. Así que el objetivo, la esperanza que tiene
ahora que sí que lo va a llevar en Hungría es que en Hungría reciba ese nuevo suelo que ya llevó su compañero de equipo y con él pueda conseguir volver a tener una mejor sensación en el monoplaza. Solo estoy tratando de encontrar soluciones, de verdad. Creo que estamos haciendo buenos progresos, estamos a punto de desbloquear un par de décimas de nuestro lado y nuestra vida será muy diferente, de vuelta a donde estábamos a principios de año. Esto es lo que comenta Checo Pérez, que también, bueno, obviamente mi sensación a decir a principios de año es que se refiere a estar más cerca en sí de Verstappen, que no lo ha estado en las últimas carreras. Quiero decir esto porque obviamente a la sensación que tenían a principios del año de este año no se va a repetir, básicamente porque a principios de año tenían bastante ventaja también cuando comenzó esta temporada, pero luego les han ido alcanzando. Lo que quiero decir es que no se va a volver a repetir. Puede hacerlo Red Bull, pero no constantemente lo que hicieron en la primera carrera doblete, en la segunda doblete, en la cuarta doblete y en la quinta no fue doblete, que fue China, pero fue primero y tercero. Eso va a ser complicado, pero obviamente lo que espera es un mejor rendimiento, estar más cerca y estar en la pelea, que ya sabemos que está en peligro ahora mismo el futuro de Checo Pérez si no rinde mejor, porque no está teniendo buenos resultados en las últimas carreras. Sobre estas mejoras, Christian Horner ha dicho que no fueron demasiado positivas. Quiero decir que sí que se notó, obviamente, que lo va a notar en este sentido también Checo Pérez, pero hablando sobre las mejoras que llevaron en el pasado fin de semana en Gran Bretaña, que fue una mejora sin más, pero que no fue una mejora diferencial, que no cambió radicalmente el coche, que fue simplemente una actualización más en el suelo, generar más carga aerodinámica, que es el objetivo, pero yo en este sentido lo único que creo que sí que puede quizá generar un impacto más positivo en Checo es que al generar más carga aerodinámica también puede llegar a generar un mejor balance en el coche, que Checo se sienta más cómodo y ahí, aunque la mejora, imagínate, poniendo un supuesto hipotético, que la mejora del fondo fuese de una décima por vuelta más rápido, y eso es lo que hubiese diferencia con el fondo antiguo y con el fondo nuevo, si Checo se siente más cómodo, pues puede haber más, no porque saque más potencial de esa mejora, sino porque no lo estaba sacando del fondo antiguo. Así que bueno, veremos qué tal acaba funcionando Checo Pérez con ese nuevo suelo. Continuando hablando acerca de desarrollo, un piloto que pide mejoras a su equipo, y hemos hablado sobre ese equipo al principio del vídeo, es Valtteri Bottas y se las pide a Sauber. Más allá de la inestabilidad que está habiendo de cara a futuro, de cara internamente, como hemos estado hablando, hay un muy mal rendimiento. Si es que la inestabilidad está llegando obviamente por el hecho de que los resultados no están saliendo en el equipo Sauber. Y es que Sauber es el único equipo que todavía no ha conseguido ni siquiera puntuar. ¿Y eso qué? Sauber empezó bien el año. Sauber, el problema que tuvo fueron las paradas, pero empezaron bastante bien en sí el año. Recordad que en Bahrein queda 11º Guan Yu Zhou en una carrera en la que quedan los 2 Red Bull, los 2 Ferrari, los 2 McLaren y los 2 Mercedes así en fila, y luego los 2 Aston Martin. Queda 11º porque en aquel momento todavía estaban bastante asentados los equipos. No es como ahora que todo se ha igualado todavía un poco más, pero estaban bastante en su posición y era muy difícil puntuar. Y luego, por ejemplo, en Arabia Saudí puntúa Haas y no puntúa Sauber, no puntúa Zhou, que era en ese caso quien iba a puntuar, porque tienen una mala parada y le hacen a Zhou pasar de estar 11º, que iba a estar peleando con Hülkenberg por la 10ª plaza, a estar en últimas posiciones. El problema que tuvieron al principio de año fueron esas paradas de 50 segundos, 40 segundos que tenían, que les hacían, claro, les hacían perder cualquier oportunidad, porque si no estaban ni siquiera cerca, más aún, pero es que si estaban cerca, luego no podían pelear porque tenían una mala parada. Y es que al final tuvieron esas oportunidades a principio de año, no se aprovechan y ahora no tienen coche, y es que son el único equipo todavía con 0 puntos. El año pasado a estas alturas, pero vamos, y a principios mucho antes ya todos habían puntuado, pero es que ya les saca 4 puntos Williams, y a estas alturas, que Williams solo tiene 4 puntos, pero claro, a estas alturas, viendo lo que les está costando en sí sacar puntos, obviamente ves muy difícil hasta que recorten de por sí solo 4 puntos. Sauber, con lo bien, por ejemplo, que empezó 2022, el nuevo reglamento, que recordad que en aquel inicio se pusieron, pero que se metía a votar quinto, recuerdo yo, en clasificación. Si clasificaba por delante de los dos, luego en carrera ya iba un pelín más para atrás, pero clasificaba por delante de los 2 Mercedes, que se decía, pues ha hecho mejor elección Bottas que Hamilton quedándose en Mercedes. Obviamente siendo todo irónico, sobre todo porque luego en carrera sí que ya caía más, porque el ritmo de carrera era algo peor, pero no era mucho peor y acababa consiguiendo puntuar. 2023 tampoco fue mal año.
Quiero decir, fueron novenos, a ver, bueno, pero es que no fue lo de este año, es que este año está siendo bastante complicado porque a principios de año tuvieron un poco de ritmo, pero es que las mejoras que han ido trayendo no han funcionado nada, no ha mejorado el ritmo y solo han ido para atrás, para atrás, para atrás, y es que están siendo el coche más lento generalmente. Solo a veces es peor Williams cuando el peso es muy importante, porque ya sabemos que Williams tiene un pelín de sobrepeso. Entonces, bueno, que al final me estoy enrollando mucho, que Valtteri Bottas en esta situación tan complicada en que está pasando Sauber pide mejoras para conseguir mejorar el propio rendimiento del coche y ser más competitivos. En cualquier condición, simplemente no tuvimos el ritmo en Silverstone para desafiar a los coches de delante. Eso es en lo que en lo que tenemos que seguir trabajando y en conseguir algunas piezas nuevas en el coche, y esperamos que sea más pronto que tarde. Debería haber mejoras próximamente. No puedo prometer que las vaya a ver en Budapest, pero espero que sí. Es lo que necesitamos. Y lo último que quería hablaros, y era esto sobre desarrollo que os he dicho, que es un tema muy interesante, y es que Pirelli ya está anticipando problemas con el desarrollo de los neumáticos de 2026, que es normal que haya un cambio de reglamento, pero es que hay unas dificultades aún mayores. Esto lo ha comentado Mario Isola, máximo responsable de competición de Pirelli, y es que con los cambios de reglamento siempre hay complicaciones, es algo habitual, como lo fue en 2022, básicamente porque los coches de 2022 hasta 2022 no están hechos, no están finalizados y no se puede testear con ellos, obviamente. Se puede testear con los coches de 2021, pero esta ocasión no se va a hacer con los coches de 2025, pero va a ser más complicado conseguir emular más o menos las sensaciones que se deberían de tener en 2026, que aún así lo de 2021 fue muy complicado. Recordad que se llegó a 2022 y se dijo, pues están ejerciendo más presión de la que esperábamos que se pudiera hacer en estos neumáticos, porque están siendo más rápidos los coches de lo que se esperaban, hubo que cambiar los neumáticos y se cambiaron tanto para 2023 para comienzos como luego durante 2023 se volvieron a cambiar, que ahora ya sí que hemos mantenido, aunque en el 25 va a volver a haber cambio, pero bueno, el 24 por lo menos no se han cambiado. En este caso, en el 26, es que es aún más difícil emularlo. ¿Por qué? Bueno, de 2021 a 2022 entraba el efecto suelo, ya sabemos, pero sobre todo lo que se hizo en esos coches mulas, que se llamaban, por así decirlo, que era un coche de 2021 adaptado para generar más carga aerodinámica, la carga aerodinámica más o menos que debería de haber generado los coches de 2021 con el efecto suelo, y se fue, de 2022, perdonad, y se fue haciendo, y bueno, hubo complicaciones, pero que se podía intentar. El problema está, lo ha destacado Mario Isola, que para el 26 hay aún más dificultades. No es solo el cambio del efecto suelo y el cambio en sí aerodinámico que hubo de claro de cara al 22, pero bueno, más o menos se podía intentar imitar. Es que en este caso del 22 al 26 vamos a pasar a coches más pequeños, coches menos pesados, coches con menos carga aerodinámica y coches, que esto es importante también, con una mayor importancia de la potencia eléctrica, que esto va a castigar más los neumáticos. Es algo que se va a hacer todo lo posible, pues a lo mejor se lleva no el coche de 2025 exactamente, pero un prototipo igual pero adaptado que sea un pelín más pequeño, quizás se lleva un coche que también es o menos pesado, eso no a lo mejor tampoco es demasiado difícil conseguirlo para hacer una prueba. Coches con menos carga aerodinámica, eso se puede conseguir, pero que además, por ejemplo, lo de la potencia eléctrica es muy difícil de conseguir emular con un motor que tiene que ser los que están actualmente en la parrilla. Entonces, por este motivo es por lo que ya están anticipando que va a haber complicaciones, y yo aquí os lanzo la pregunta: ¿creéis vosotros que vamos a tener cambio de neumáticos otra vez a mitad de temporada? Yo espero que no, porque a mí no me gusta este tipo de cambios. Aunque sean malísimos los neumáticos del 26, yo prefiero que se mantengan por lo menos, sobre todo por mantener la igualdad o las condiciones del juego, básicamente, por así decirlo, durante la temporada. Pero vamos, no me extrañaría nada que empecemos a ver ya cuando se llega al 2026 de, oye, Pirelli, que ha visto que los datos que no eran todo lo correcto, si estaban ya pensando en un cambio de neumáticos, y pum, llega a mitad de temporada. No me extrañaría nada, y que luego ahí se vean perjudicados algunos rendimientos, que esto siempre ocurre cuando ha habido cambio de neumáticos. El año pasado ocurrió, en 2021 hubo cambio de neumáticos, y ocurrió en 2013, iba a ganar, bueno, no voy a decir que iba a ganar, pero que iba muy bien Ferrari, y de repente hubo cambio de neumáticos y no había oportunidad de ganarle
a Red Bull, así que el problema que yo veo además de ese cambio de neumáticos es eso, que te cambia mucho la película. Veremos si al final lo acaba viendo, porque si ya están anticipando problemas, no me extrañaría nada que cuando se pongan en prueba los coches de 2026 ya se recopilen los datos correctos y digan, oye, pues teníamos que haber hecho esto, esto y esto, lo cambien en mitad de año. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Por cierto, que no lo he comentado, hoy es día que había que ir de rojo, por supuesto, así que ya sí, ahora habiendo dicho esto, la semana que viene tenemos Gran Premio de Hungría. Nos vemos en los próximos vídeos, que seguiremos hablando, por supuesto, de Fórmula 1. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete. Tenemos activa, por cierto, la opción de miembros y nos vemos en el siguiente.